Espero se encuentren bien. A la familia le extendemos, en este mismo sentir, creo que es importante extenderle un fuerte abrazo a la familia también de Mati, ¿vale? Y bueno, seguimos orando allí porque Dios les fortalezca y les continúe animando, ¿sí? También, evidentemente, hoy es un día donde también se recuerda a las madres. Extendemos también un saludo a las que están acá, a las que están fuera también de estas fronteras, tal vez en otras ciudades o países. Que Dios les bendiga mucho. Sabemos que es un trabajo de mucho, mucho esfuerzo y que definitivamente requiere amor, sacrificio y unción especial del Señor. No hay otra palabra para poder ser mamá, porque uno que es papá, uno dice, wow, esto es impresionante, ¿no? El esfuerzo. Bien. En este sentir, hermanos, solo una palabra que no estaba en el programa, pero por alguna razón la voy a leer en este momento. Es 2 Corintios 4, 7. Quisiera que la abriéramos un momentito, por favor, solo para revisar. 2 Corintios 4, 7, ¿sí? Y habla ante todas las situaciones que estemos pasando, buenas o malas, y creo que es importante como cristianos aterrizarnos allí, afianzarnos en ello. Dice, viviendo por fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Un recordatorio de nuestro Señor de la vida de un cristiano día a día. Puede que hay momentos que sean complejos, pero seguimos viviendo por fe. Y la fe, según Hebreos 11:1, ¿qué es? La certeza. Amén, gracias hermanos, hermanas. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que animémonos y pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Bien. En este sentir quisiera orar, oremos antes de iniciar la reflexión bíblica del día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar. Dios Todopoderoso, Santo, 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 delante de tu presencia estamos hoy, Padre Santo, buscando tu rostro, buscando tu palabra, buscando que nos ministres, Señor. Este es un tema muy hermoso, esta serie de la familia, Padre Santo. Tu diseño amado, Señor. Un diseño que se ha visto golpeado, pero que tú, Señor, sigues revelando ya en tu palabra cómo debe ser. Amado Señor, protege a tu familia, Señor, a las familias en el nombre de Jesús. Oramos que esta palabra que vamos a reflexionar hoy, Padre, haga en tu iglesia, Señor, lo que tiene que hacer, Señor, y que no vuelva vacía a ti, sino que haga esa buena obra santa. Padre, me dispongo en tus manos para que tú seas guiándome a través de tu Espíritu Santo, y lo que vaya a reflexionar y hablar, lo hable siempre dentro del temor tuyo, Señor, el temor de ti, y también conforme a tu doctrina santa. Te pido, Señor, que bendigas las personas que están acá, que sus sentidos, sus mentes puedan estar enfocados en tu palabra, Señor. Quita toda distracción emocional, espiritual, mental, de pensamientos, de cualquier área, Señor, física, que pueda estar impidiendo que tu palabra sea revelada o iluminada, mejor dicho, en este momento, Señor. Padre, damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, les voy a pedir por favor que vayamos a Efesios capítulo 1:4, ¿sí? Como saben, la semana pasada iniciamos la serie de la familia. El pastor estuvo reflexionando algo muy interesante, que fue el origen de la familia. El origen es divino. Estuvimos viendo parte de Génesis y otros pasajes de la Biblia. Y en ese sentido, hoy vamos a estar continuando esa serie hermosa, y el tema se llama La familia, un gran diseño de Dios. La familia, un gran diseño de Dios. Bien, Efesios 6:1-4. ¿Quiénes lo tienen ya? Buscamos en nuestras Biblias, por favor, Efesios 6:1-4. Pueden buscarlo en Biblia física o pueden buscarlos en Biblias digitales también en sus celulares, ¿sí? Un consejo que les doy: a veces pongo en avión el celular porque llegan notificaciones y nos distraen mientras estamos reflexionando en la palabra en el aplicativo, ¿no? Así que si gustan, háganlo también. Bien, vamos a leer, ¿sí? Estoy leyendo la versión Reina Valera. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. ¿Qué sucede? Actualmente la familia está siendo bastante distorsionada en la sociedad. Y esto ya tiene varias décadas que está en progreso y en avance. Y pareciera que la humanidad no termina de despertar. En estos tiempos el mundo no le da ni siquiera peso al matrimonio, menos aún a la formación de una familia estable. Estoy hablando allí de lo que es el diseño natural del mundo, ¿ok? Cuando hablamos del sistema del mundo, un sistema caído, un sistema en pecado. ¿Ven? Vamos a ir contextualizando algunos detalles allí. Es tan así que se trata de vender y empujar la idea antibíblica, y resalta esa idea allí bien clara, antibíblica, de lo siguiente. En una familia los hijos pueden mandar y deshonrar a sus padres sin consecuencias. Ese es uno de los modelos que se están viendo lamentablemente. Otro, los padres son amigos de sus hijos, pero no tienen autoridad sobre ellos, no aplican esa autoridad delegada por Dios. Ese excesivo amiguismo que hace que pierda el norte el niño o la niña y no sepa, prácticamente ve al papá como un amiguito más de la escuela, ¿bien? O a la mamá. Peor aún, y esto es más delicado aún, dicen que una familia puede ser formada por homosexuales, lesbianas, transexuales, y métale usted cualquier letra del alfabeto castellano que se usan en esta tendencia extraña. Pero sabemos que están mal. Eso es antinatura o antinatural, y claramente son desviaciones que llevan a la destrucción del hombre, de la mujer, de la humanidad. Eso es pecado. No lo digo yo, hermano, y le invito en este momento a buscar en su Biblia Romanos 1, 21 al 32. Romanos 1, 21 al 32. Échenle un ojito, no lo vamos a leer, pero rápidamente ahí se describen, dentro de otros pasajes de la Biblia, las consecuencias graves cuando la humanidad se desvía y hace este tipo de cosas y que afectan directamente a la familia, a la identidad del hombre, de la mujer y de la familia por ende, porque es el diseño del Señor para manifestar y proyectar su gloria en la tierra. En Romanos 1, 21, 32, Dios describe claramente lo que es la degradación de un ser humano, de hombre y mujer. Habla cosas muy fuertes, muy fuertes, ¿ok? Entre esas describe claramente, por ejemplo, cómo los hombres dejaron el uso natural de sus cuerpos y se fueron a hacer usos errados, ¿ok? Habla también bien de que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que se fueron de idólatras, ¿ok? A tal punto que Dios quitó el freno que les impedía que el pecado a ellos los destruyera. Imagínense usted ese nivel, ¿ok? Y ese pasaje que, como les digo, no es el foco de hoy, pero es importante que usted lo anote y lo lea luego para que entienda el contexto de lo que vamos a decir, se ve reflejado actualmente en la sociedad. Les doy un ejemplo bastante reciente, ¿sí? Estuve viendo las noticias y de repente veo un video, una aberración grave, y la voy a mencionar. Un hombre transexual recibía en sus brazos a un bebé recién nacido como si él fuese su madre. Los que estamos acá a lo mejor hemos tenido la bendición y la misericordia de ver el momento del nacimiento de un bebé. Y sabemos que en ese momento le ponen el bebé en el pecho a la madre, ¿sí? Por el calorcito y todo aquello. Bueno, ellos estaban imitando eso. Él había comprado, entre comillas, el vientre de una mujer que dio a luz a ese bebé. Y los doctores y enfermeras, enfermos mejor dicho, avalaban esto como algo normal y estaban allí muy felices ante tal acto de perversidad, mientras el bebé, llorando, era recostado por ese engendro del mal en su pecho, imitando el hermoso acto de unión inicial entre una madre verdadera y su bebé. Era repugnante ver eso, hermano. Era repugnante. Me dio una lástima y una tristeza por el bebé. De verdad era algo, un descalabro, ¿ok? Y sabemos que él nunca podrá ser madre, ¿ok? Ante tal descalabro de la sociedad no podemos quedarnos callados. Levantemos nuestras voces con sabiduría y valentía a favor del modelo de la familia correcto. Pero para hacerlo de manera adecuada, usted y yo debemos estudiar y aplicar correctamente el modelo de familia que Dios nos dio. Porque si no lo conocemos, si no lo entendemos, o si lo entendemos y no lo aplicamos bien, ¿con qué autoridad podemos nosotros explicar esto en la sociedad y ser la luz que Dios quiere que seamos en ella? Pensemos,
¿Cómo hemos llegado a ese punto en la sociedad? Las causas son muchas, pero una que no podemos dejar de lado es que las familias actualmente, incluso a veces las que profesamos ser cristianos, hemos estado débiles y no siempre se conoce a profundidad los principios de Dios para la familia, que son el fundamento sólido que permite que desarrollemos una sanidad real en las mismas. E incluso a veces, conociendo algo de esos principios, que están claramente revelados en la Biblia, están en grandes partes de la Biblia, no los modelamos adecuadamente por nuestras debilidades de carácter, nuestra debilidad en la carne. No andamos en el espíritu, andamos en la carne, etc. Por ejemplo, padres que explotan en ira contra sus hijos, hijos que deshonran a sus padres, padres que no amonestan a sus hijos, sino que son débiles en hacerlo adecuadamente. Ser iracundos cuando nos molestamos con algún miembro de la familia. Por ejemplo, eso implica falta de dominio propio y de amor. O si alguno hace un error, lo acusamos casi como los fariseos acusaron a Pablo ante los romanos. Pasa en algunas familias esto, ¿sí? Ahora, tal vez si alguno hace un error, también lo apuntamos, es lo que quiero decir allí. Lo enfocamos en lugar de sanarlo y restaurarlo. Actitudes altamente destructivas. Es posible que no seamos del todo responsables con nuestros deberes en la familia. A veces somos flojos o tal vez irreverentes. Y ojo que esto, cuando hablo de la familia, hablo de mamá, papá e hijos. Todos, ¿ok? Transversal. Evidentemente esto es reflejo también de un estado de nuestra propia relación personal e íntima con Cristo como Señor y Salvador. Y eso es importante. Esos son los resultados. ¿Cómo está la relación de Cristo conmigo y yo? Va a reflejar cómo me estoy transversalmente relacionando con la familia. Y por supuesto, algo más importante aún, nuestra sujeción correcta a Él y sus principios. Este punto es importante, hermanos. Ya el mundo afuera es suficientemente hostil como para que también nuestra familia haya un ambiente negativo y sea un lugar insoportable. Y aquí voy a hacer una pausa. Imagínese usted que usted mande un niño, una niña afuera, donde sabemos que hay un ambiente hostil, hay bullying, hay otras cosas, y llega ese niño, esa niña adentro a su casa y también se encuentra en una familia complicada, un ambiente insoportable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Okay? Tal vez debemos reconocer que hemos fallado en mayor o menor grado en tratar de avanzar en la dirección correcta para la formación y el fortalecimiento diario de nuestras familias dentro del diseño de Dios. Esto hace que a veces la familia, en lugar de ser ese refugio que Dios diseñó, parece más bien un campo minado para cada uno de sus miembros. Recuerdo en este momento, he escuchado casos donde hay hombres o tal vez mujeres también trabajadores que a veces retrasan el horario de trabajo para no llegar a su casa, porque sienten más paja afuera que al llegar. Casos así se han visto. ¿Okay? Ahora, la pregunta, ¿es eso el diseño de una familia sana en Cristo? Ciertamente no lo es. No sorprende tampoco que en algunas familias que sí están bajo el diseño de Dios, me refiero ya en una familia hombre, mujer o esposo, esposa, ¿okay? Ya sea con hijos o sin hijos, ¿okay? Depende de la voluntad del Señor, se observa también que hace falta muchas veces el modelaje sólido de criterios cristianos bíblicos que permitan fortalecer esas relaciones y hacer de la familia ese refugio de amor, perdón, apoyo, soporte, bendición y calidez. ¿Cómo nosotros como cristianos, nuevamente lo pregunto, esperamos llevar la gloria de Dios y su luz al mundo si en nuestras familias hay oscuridad o esa luz tal vez falla en algunas habitaciones de mi hogar? Hago un paréntesis importante, porque puede que en este momento usted esté pensando, bueno, si yo tengo problemas en mi familia, entonces no puedo predicar, no puedo dar la palabra de Dios, no puedo hacer nada. Stop. No se libre tan rápido del mandato de Mateo, ¿sí? Esto no es excusa para no servir en la iglesia, ni para dar, evidentemente, el evangelismo, sino más bien un motivo para autoexaminarnos, corregirnos, fortalecernos y servir más a Dios, desde el interior de nuestras familias sanas y hacia la sociedad. Partiendo desde la cabeza de lo que sería una familia, es fácil que como padres o madres pensemos, ¿en qué estoy fallando? No lo sé, no lo puedo resolver, o tal vez no trato el origen de la falla si lo conozco. Probablemente la causa haya sido una mala interpretación o una mala aplicación de los principios bíblicos para la familia. Y como cristianos verdaderos sabemos que Dios es bueno. Y ahí viene algo importante que usted y yo hoy tenemos que recordar.
Independientemente de la situación que estemos pasando con nuestra familia, a lo interno, eso lo sabe usted, su familia y Dios sobre todo, Dios es bueno. Y hoy estamos acá para explorar parte de esos principios y que busquemos corregir el rumbo si es que lo hemos perdido, para que podamos ser realmente de bendición en nuestra familia, a lo interno y por ende en la sociedad. Ahora, si eso ha ocurrido, exploremos cómo vamos a conseguir esto o cómo vamos a corregirlo. Vamos a enfocarnos en dos pilares importantes de la familia que creo que son los fundamentales. Bueno, por supuesto el pilar siempre va a ser la roca Cristo, siempre va a ser el fundamento nuestro, pero más allá de eso hay también dos pilares internos. El de los hijos, vamos a llamar ese primer grupo hijos, y el de los padres, padre y madre por igual. Bien. El pasaje que leímos nos dice lo siguiente para los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien, aquí vamos a hacer un extracto, en este caso originado de una Biblia del pastor MacArthur, de pastor de estudio, de Biblia Estudio, disculpen, que tuvo comentarios muy interesantes. Quise extraerlos, varios de ellos, para compartirlos también con ustedes, porque me parece muy clave lo que dice. El versículo 1 dice: obedeced en el Señor. Aquí dice: los hijos se colocan en obediencia y sujeción voluntaria a los padres, como los agentes de autoridad que Dios colocó sobre ellos. ¿Okay? Es decir, los hijos por decisión, por voluntad, se someten a la autoridad paterna y materna, porque entienden que dentro del diseño del Señor es la autoridad que Dios delegó para cada uno de ellos. Bien, obedecerlos como si obedecieran al Señor es el diseño de Dios y así lo exige. ¿Okay? Por ejemplo, aquí ustedes pueden perfectamente hacer un paréntesis también, y esto también es delicado. Sabemos que hay padres y madres que han tenido lamentables actitudes hacia sus propios hijos. En este caso estamos haciendo excepción de esos casos en particular. ¿Okay? Hay que pedirle a Dios sabiduría y criterio para entender esta palabra dentro de su contexto. ¿Bien? Así que es importante esa aclaratoria. ¿Vale? Ok. La palabra honra, ¿ok?, viene más allá de una obediencia, que es lo que lo dijo en el versículo 1, viene ahora de una actitud. ¿Okay? En el primer punto lo decía, por ejemplo, como una acción, solamente obedecer y ya. Pero ahora también la honra viene acompañada de una actitud del corazón hacia el Padre. ¿Okay? Y se concentra en el motivo detrás de la acción. Y vemos, si vamos a la Biblia, y les voy a invitar también a buscar en este momento de Éxodo 20:12, por favor, Éxodo 20:12. Vamos a ver que Dios viene diciendo eso no solo en ese pasaje, sino desde el Antiguo Testamento, desde su diseño original. Bien, Éxodo 20:12. ¿Okay? Por favor, los que tengan la palabra dicen amén para ir. Vale, gracias hermano. ¿Okay? Éxodo 20:12, voy a dar unos segundos. ¿Sí? Éxodo 20:12 dice justamente eso, desde la época de Moisés. Imagínese usted: honra, lo leemos, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén, amén. Y lo repite, si usted lo busca también, lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Vamos a leerlo, hay una ligera explicación adicional, pero vamos a leerlo porque me encanta ver esto a profundidad. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. ¿Okay? Definitivamente Dios aquí aclara algo importante. La reverencia y el respeto a padre y a madre es clave para la estabilidad de la sociedad. Es algo que destaca también este pasaje y este análisis bíblico. Esa bendición extra recordaba la bendición de la tierra prometida. Incluso Dios esperaba que no se tolerase la delincuencia juvenil. Y póngale atención a esto porque no es menor. Me encantó haber entendido esto. La delincuencia juvenil en su esencia es una abierta irreverencia, primero hacia los padres y también hacia la autoridad de esos padres. ¿Okay? Era tan delicado esto ante el Señor que se podrían aplicar severas medidas, llegando incluso a la pena capital. Y si usted quiere explorar esto en la Biblia, vamos a buscarlo. ¿Sí? Lo invito a buscarlo. Vamos a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, para que usted mismo también lo pueda leer.
Créame que era algo que cuando lo leí dije, wow, mira tú Dios la misericordia que ha tenido en estos tiempos comparado con cuando la ley fue revelada en sus inicios. Deuteronomio 21. ¿Qué nos dice Deuteronomio 21? En el versículo, 18 en adelante. ¿Okay? Esto es la ley, por supuesto, y hay que entenderlo también bajo el criterio sabio del Espíritu Santo, pero es bueno que lo entendamos para que vean el origen desde donde Dios ha partido con la humanidad. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, es decir, alguien terco, rebelde, y terco, o terca, el sexo hombre o mujer es indiferente, allí, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué le harán? Lo apedrearán. Wow. Y morirá. Así quitarás el mal. Mira, esto no es menor. Dios considera eso un mal dentro del pueblo. Dice, quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Amén. Es palabra del Señor. ¿Qué sucede? Cuando usted analiza este texto y lo va a la profundidad del hecho, ¿qué vemos en la sociedad? Niños y niñas rebeldes que muchas veces comienzan desde delincuentes desde que son chiquititos. Menos de 10 años se han visto casos que comienzan ya con armas, con drogas, con cosas que no deben. Y al poco tiempo ya son un mal para ellos, para sus padres y para la sociedad. Y dañan a otras personas. Mira tú la sabiduría del Señor en ese momento. Es dura, sí es dura, por supuesto que es dura esa ley. Nadie ha dicho que no. Pero mira tú el Señor, la sabiduría que tiene para cuidar la integridad del pueblo. Entonces eso nos llama que tenemos que de verdad darle mucho interés y mucho cuidado al tema de la crianza de niños y niñas, al tema de la familia, a todos esos puntos son delicados, impactan nuestra vida y la sociedad también, para bien o para mal. Y hago una pausa esta semana y gloria al Señor porque no es casualidad. Estaba fuera de la ciudad, estaba escuchando una emisora cristiana y había un programa muy interesante, en Armonía, por cierto, un pastor que hizo un libro de 10 principios para la crianza. Y entre eso, él destacaba lo importante que es el modelo de crianza a la interna de cada familia. Pero no solo eso, sino también cuál es el propósito por el cual usted y yo tenemos hijos. Y él preguntaba, ¿por qué lo tuvo sus hijos? Me pareció muy interesante esa reflexión. Él preguntaba, bueno, por varias razones, pero vamos a poner acá que, bueno, lo tuviste porque te lo dijo tu mamá, lo tuviste porque era un deseo tuyo personal, lo tuviste por qué y el para qué. Palabras más, palabras menos, el resumen me pareció muy interesante. Nuestros hijos son la continuación de nuestra raza, por supuesto, de la humanidad en la tierra, pero más importante aún como creyentes es la manera en que Dios proyecta su palabra, su testimonio. Él se refleja, se revela hacia la humanidad en toda la historia, o sea, de generación a generación. ¿Sí? Y encontré mucho sentido, porque a través de sus hijos o a través de alguien, nuestros padres, nuestros abuelos o amigos, recibimos la palabra del Señor. Y bajo ese mismo enfoque nosotros podemos sembrar la palabra en los corazones de nuestros hijos e hijas y poder transmitir esa palabra a otras personas, no solo ellas para su familia, sino también a nivel transversal para la sociedad. Háblese de evangelismo. Entonces, es una misericordia del Señor que tengamos hijos también. Y también tenemos que entender responsablemente cómo debemos criarlo y bajo qué contexto debemos criarlo. ¿Okay? Bien, vamos ahora a otro punto importante, que no es menor también. Quise buscarlo porque me pareció clave. Dice, el que maldijere a padre y madre, ¿sí?, muera irremisiblemente, dice la palabra del Señor. Yo decía, maldecir a un padre y una madre. Bueno, me imaginé, primero puede ser como palabra, que sabes que hablan feo hacia el padre, le dicen groserías o lo maldicen pues literalmente. Pero también hay otras maneras de hacerlo, ¿okay? Y eso hay que tener también claridad en el día de hoy, ¿okay? Eso viene según el diccionario Strong en hebreo, la palabra número 7043, aquellos curiosos que les encanta también buscar la palabra porque somos iguales, o sea, no nos gusta profundizar. Se llama kalal, con acento en la A, C-A-L-A, acento L, kalal, ¿ok? Y da varias definiciones.
puede ser blasfemo, puede ser desprecio, puede ser destruir, puede ser maldecir, ¿okay? Tomar livianamente, injuriar, ¿okay? Hay varias acepciones, varias definiciones, dependiendo del contexto en donde se vaya a aplicar. El punto es que maldecir al padre y madre tiene muchas connotaciones. Y ahí como hijos e hijas también nos toca tener cuidado y prudencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Es tan así que la relación de hijos hacia los padres es tan importante que en Ezequiel, y los invito también a leerlo, vamos a leerlo rápidamente, Antiguo Testamento, Ezequiel, ¿sí? Ezequiel, está antes de Daniel, por si acaso, para que si lo ubican, bien. El capítulo 22. En el capítulo 22 Dios nos dice algo interesante también, y revela algo importante. Ahí, en ese contexto, el pueblo de Israel iba a ser capturado por Babilonia, iba a ir al éxodo, etcétera, ¿no? Iba a ir de esclavo, básicamente, iba a sufrir también bastante. Pero una de las causas por las cuales eso sucedió, lo dice el versículo 7 del capítulo 22. Versículo 7 del capítulo 22 dice: al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Y en el 15 dice: te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra? O sea, parte de las causas de esa maldición que recibió el pueblo también fue muchas desobediencias. Entre esas está esto. Y lo dice el Señor, lo dijo a través de Ezequiel, en ese sentido, el profeta. Bien. Ahora, también nos habla de una promesa. Cuando usted, vamos a suponer que, bueno, todo fluye bien, honraste al padre y madre, hay una promesa del Señor. En el versículo 2 dice, es que este es el primer mandamiento con promesa. Y dice también nuevamente la reflexión de MacArthur: aunque la sumisión a los padres debería ser primero que todo por amor al Señor, Él en su gracia añadió promesa de una bendición especial para los que obedecen este mandato. Qué hermoso eso. El Señor, a pesar de que es un deber que debe ser por agradecimiento de nuestros corazones hacia nuestros padres, Él agrega otra bendición adicional, agrega bendición. Leía también que es una referencia de lo que es la bendición de la tierra prometida por Israel. Así hay un paralelismo allí. El punto es que Dios convierte un deber nuestro y le agrega una bendición adicional. Y eso lo hace solo el Señor. En pocas palabras, haz tu tarea y te doy un caramelo. ¿Okay? Lo diríamos en palabras más criollas, ¿sí? Exacto, más tradicionales. ¿Okay? Bien, creo que queda claro en esta mañana o esta tarde ya un poco más el pilar y lo importante de los hijos, honrando a los padres, a las madres, las consecuencias de no hacerlo. ¿Okay? Ahora, vamos al segundo pilar, que es padre y madre. ¿Okay? El versículo 4 de ese capítulo de Efesios dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla de padres, se entiende claramente que habla de mamá y de papá, ¿vale? Dice que no los provoquemos a ira. Y esto también es importante, porque ¿qué sucede? En muchos hogares, cuando Pablo escribió esto, en el mundo pagano, ¿okay?, la mayoría de los padres gobernaban el hogar de cada uno de ellos con mucha rigidez y autoridad dominante. Los deseos y el bienestar de la esposa y de los hijos no importaban, eran considerados muy rara vez, ¿sí? Y también el apóstol aclara que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias y coacciones irrazonables que podrían despertar enojo, desesperación y resentimiento en los hijos. Esto es un llamado para nosotros ya como padres, ¿okay? Como lo decíamos al inicio, la labor de las madres es compleja, la labor del papá también es compleja. Entonces, ¿qué sucede? Esto involucra muchas cosas, entre eso las emociones y otras cosas. ¿Qué pasa? Aquí la recomendación bíblica es que, aunque ciertamente seamos o estemos haciendo correcciones a los hijos, debemos ser cuidadosos con coacciones, o sea, con violencia irrazonables, que pueden generar en ellos enojo, desesperación y resentimiento. Entonces, esto es algo que solamente el Señor puede ayudarnos a, como padres, diseñar, porque todos sabemos los que hemos recibido hijos, que no hay un manual escrito. Bueno, sí lo hay, es la Biblia, pero me refiero para cada detalle de las cosas que el niño o la niña pide, no hay un manual. Ellos van creciendo y nosotros vamos aprendiendo también a ser padres en el proceso. Bien, entonces, esto es importante. Nuevamente, el foco de la prédica es buscar el modelo bíblico y aplicarlo y entenderlo. Ahora,
¿Qué significa la otra parte? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante analizar eso también. Porque si usted escucha la palabra disciplina, entonces podría confundir y decir, oye, pero me acaba de decir que no lo maltraten. Pero entonces, ¿cómo le aplico disciplina? Entonces, no, que no le regañe. O que sí lo regañe, pero sin violentarlo. ¿Cómo lo aplico la disciplina? Vamos a ver de qué se trata eso. Porque dice disciplina y amonestación del Señor. Entonces es importante esto. Es un llamado a la disciplina y a la instrucción sistemática, continuamente, diariamente, cada paso, cada instante que estemos viviendo con nuestros hijos. ¿Okay? Y esto capacita a los hijos para respetar los mandatos del Señor como el fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. ¿Okay? Por ejemplo, lo dice en Proverbios 13:24. ¿Okay? Vamos ahí un momentito, Proverbios 13:24. Proverbios 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Okay? Voy a leerlo de nuevo para la entonación de las comas. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Viste la diferencia? O sea, hay correcciones que son necesarias para que ellos entiendan las consecuencias de portarse mal y que evidentemente ellos eviten un peligro mayor. El típico ejemplo sencillo, el bebé que quiere tocar el tornacorrientes. Yo creo que ese es un ejemplo básico. El bebé, si tú lo cargas, va para allá, y si lo regañas, vuelve a ir, y así, hasta que entiende que no debe hacerlo. El punto es, nosotros estamos tratando de hacerle un bien a él o a ella, pero no lo entiende. A su pequeña edad solamente cree que es una injusticia, y esto va para los jóvenes también. Muchas veces las correcciones que nos hacen nuestros padres nos suenan a injusticia contra nosotros, pero al tiempo maduramos y vemos que no es así, que más bien nos estaban amando, cuidando, y le damos gracias a Dios por ese cuidado. Entonces es importante ese foco, ¿bien? Ahora, yo creo que queda un poco también claro el enfoque de como padres. Es algo que es un trabajo y por lo cual evidentemente la recomendación es seguir orando ambas partes, ¿bien? Hijos, padres y toda la familia. Ya cerrando el tema, ¿qué es importante hacer tal vez hoy o luego de este mensaje? ¿Okay? Tenemos que reconocer nuestras faltas y fallas en la familia, porque las tenemos. No hay familia perfecta, no tenemos familias perfectas. ¿Okay? Hay que reconocerlo, ese es el primer paso, la humildad. ¿Okay? La humildad ante el Señor y también ante las autoridades de la iglesia o de quien sea necesario reconocer, tengo problemas. Pero no es el primero, buena noticia. Y la otra es, hay soluciones posibles, vamos a trabajar en ellos. ¿Bien? Entonces, y eso es de todas las partes, del papá, de la mamá, del hijo. Es súper importante. ¿Okay? Luego viene una palabra clave y yo los voy a ir directo allí para que vayamos a buscar Mateo 18. Yo les pido que vayan a buscar Mateo 18 porque probablemente si usted está escuchando este mensaje hoy, tal vez en su mente, en su memoria, recuerda cosas que han sucedido en la familia de usted que no son del todo agradables o que tal vez han sido, como decimos, un poco complicadas de manejar o tal vez están pasando o a lo mejor no pasado, pero no se sabe si algún día pase y usted tiene esta herramienta para poderle dar la gloria al Señor. Mateo 18, ¿sí? Vamos a hacer énfasis en el versículo 21, por favor. Cuando lo tengan, con gusto me dicen amén o aquí, ¿listo? ¿Amén? ¿Sí? Ok, gracias, sí. Es para ir enchufados, como dicen aquí en Chile, todos juntos, ¿ok? Bien, Mateo 18, bien, el versículo 21 que dice... Si quieren vamos a leerlo, los que tengan, yo voy a leer versión Reina Valera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahí surge la palabra clave en toda familia, en todo matrimonio, en toda relación. Señores, el perdón. ¿Hay cosas difíciles de perdonar? Sí. ¿Hay cosas más, digamos, aceptables, más fáciles? Sí. Pero en una familia es indudable la necesidad de aplicar este principio, el perdón. Perdón genuino por parte del corazón, desde el corazón hacia esta persona que tal vez le haya dañado dentro de su matrimonio. Esposa o esposo, tal vez su pareja, su esposa le generó algo que le molestó. Aquí está Jesucristo aplicando la palabra. Hijo, hija, tal vez tu padre te dijo algo que no te agradó, tu madre, aquí está la palabra. Tal vez, padre, madre, tu hijo o hija afectó tu corazón, ahí está la palabra. ¿Qué sucede?
perdonar es la salida real para esto. Perdonar, pero también hay una palabra importante: corregir. Si no corregimos esto, no vamos a tener los resultados que queremos. Entonces hay un llamado a que corrijamos también. Y eso es parte de nuestro trabajo con el Señor. Bien. La pregunta del día de hoy: tú, yo, ¿perdonarás hasta 70 veces 7 a esa familia ya después de haber entendido todo este contexto? Dios nos guíe y nos ayude a sanar para su gloria, en el nombre de Jesús. Oramos, hermanos y hermanas. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu guía, tu dirección. En el nombre de Jesús, primeramente eres tú quien la ha provisto, Señor, y que en ella, Señor, tenemos lámpara en nuestras vidas, Padre Santo. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Dios, porque eres tú el Dios Todopoderoso que nos guía. Señor, queremos entregarte en este tiempo nuestras familias a ti, las familias de la iglesia, Señor. Es un tema importantísimo. Queremos entregarte nuestros matrimonios a ti, Señor. Padre, y que en este momento, Señor, si hemos tal vez recordado algo que no está bien en nuestra familia, pueda ser sanado, puedas tu Espíritu Santo redarguir, Señor. Puedas tú sanar, Señor, corazones adoloridos. Puedas dar shalom, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que no quedemos igual, sino que podamos verdaderamente trabajar en algo que no es fácil, pero que podemos lograrlo de tu mano, Señor. Y es esa sanidad familiar diaria, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Solamente tú puedes sembrar el amor en nuestros corazones, quitar corazones de piedra, corazones duros, corazones que no quieren perdonar. Y, Padre, proceder, Señor, a ser reflejo de tu gloria verdaderamente, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes. Ayúdanos y perdónanos, Señor, todas las faltas que hemos hecho como miembros de familia, Señor, ya sea hacia nuestros padres, nuestras madres, nuestras familias cercanas o lejanas, Padre Santo, o incluso en nuestro núcleo, Padre Eterno, y que ellos también puedan tener un corazón perdonador hacia nosotros. Amado Rey, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia todas estas familias de esta hermosa congregación, Señor, y aquellas que están tal vez escuchando por las redes sociales, para que tú seas quien las unja y quien las bendiga. Y que este día, Señor, que se conmemora el Día de la Madre, Padre, pueda servir de regocijo, de alegría, de reconciliación, Señor, de perdón, de amor y un nuevo comienzo contigo en cada familia a través del Espíritu Santo. Aquellas que sí, Padre, puedan que estén un poco más enfocadas en ti, viviendo más en tu modelo, fortaléceles también, anímales y protégeles, Padre. No permitas que se desintegre eso. Padre, oramos por nuestros niños y niñas para que les protejas, Señor, en este mundo, Padre, donde están, Padre. Solamente tú lo puedes hacer, Señor, porque nosotros podríamos darle una buena formación, pero sabemos que su corazón, Padre, es solamente tratado por ti a profundidad, transformado y cambiado. Pedimos que en el nombre de Jesús tú te glorifiques, Padre bueno, y que, Padre, puedas mantenerles tus principios en sus corazones siempre, para que ellos puedan caminar conforme a ti, en el temor de ti, con valentía, Señor, con perseverancia, ante un mundo que sabemos, Padre Santo, que es hostil ante los principios cristianos, pero que tú eres el que nos puede defender, y tú eres la verdad nuestra, Cristo, siempre. Y eres no solo nuestra verdad, sino eres la verdad revelada a la humanidad. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, bendice a cada matrimonio, esposa, esposo, Señor, protégelos, guárdales su matrimonio, Señor, a cada uno, Padre. Guarda nuestras vidas, Señor. No nos dejes caer en tentación, Padre. Líbranos del mal y del maligno, de las acechanzas maléficas, Señor. Si hay frialdad en corazón, Padre, levanta amor, Padre Santo, en donde lo haya. Si hay cosas que perdonar, que se hagan, Padre. Si hay áreas que hay que trabajar, que las trabajemos como matrimonio para sanidad a tiempo, Señor, y que podamos tener la firmeza de ser hijos tuyos y poder vivir en tu gloria, Señor, y también llevar la bendición a otras personas, Padre Santo. Protege la familia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.